Señor les bendiga, amada iglesia. Qué privilegio tan grande el que tenemos de estar reunidos otro domingo más. Siempre recalco y menciono que la primera iglesia, hablando en términos bíblicos e históricos, comenzó a reunirse un primer día de la semana. Y cuando nosotros encontramos esas frases en nuestro Nuevo Testamento, necesitamos entender que se refiere al día domingo de nuestro calendario. Y algo muy especial que yo siempre lo tengo en mi corazón y en mi mente es el hecho de que las dos primeras apariciones de Jesucristo, post-resurrección, después de su resurrección, fueron un primer día de la semana. Y sus discípulos estaban reunidos un primer día de la semana. Así que para mí es un gran privilegio estar acá, que se me delegue una oportunidad tan inmerecida como esta, que es de exponer un tema tan importante y al mismo tiempo tan demandante. Creo que una de las partes más difíciles es cuando uno ve la gran cantidad de información que hay para hablar de la confiabilidad de las escrituras, que es el tema que vamos a estar abordando en esta preciosa mañana. El tema es la confiabilidad de las escrituras, pruebas bíblicas e históricas de su veracidad. Y como les decía, creo que una de las tareas más difíciles es ver la gran cantidad de pruebas, la gran cantidad de evidencias y saber que el tiempo es corto y saber que el tiempo es limitado y tenemos que adecuarnos a ese tiempo. Pero no quiero dejar pasar que la Biblia es el libro, el documento de la antigüedad más documentado y no hay comparación. Es extraordinario. Yo le invito que usted también pueda tener la oportunidad de meditar en estas pruebas a partir de la Biblia, porque lo hemos dividido en dos secciones. En primer lugar, voy a proponer un fundamento teológico, o sea, basado en la Biblia. ¿Qué creía Jesucristo? ¿Qué creían los apóstoles? O sea, vamos a darle peso a este tema con el fundamento cristológico. ¿Qué enseñó Jesucristo acerca del Antiguo Testamento? Y luego vamos a continuar viendo qué pruebas hay y cómo es que los historiadores hacen para confirmar que un documento de la antigüedad es fidedigno. O sea, que un documento de la antigüedad realmente ha pasado la prueba, realmente es veraz y ha sido cuidado y fielmente preservado, y su transmisión ha sido fielmente transmitida, valga la redundancia. Entonces, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a ver la gran cantidad de textos bíblicos que nosotros encontramos en la Biblia, donde Jesucristo, la persona de Jesús, habla de la autoridad que el Antiguo Testamento tiene, por ejemplo, y que todas las historias del Antiguo Testamento que han sido atacadas tremendísimamente por la teología liberal o por la alta crítica, por los críticos que han cuestionado la veracidad de las historias que contiene nuestro Antiguo Testamento, Jesucristo se posicionó desde un punto de vista donde sin lugar a dudas sostuvo la fidelidad, la fidelidad y la inspiración del Antiguo Testamento y de cada una de las historias del Antiguo Testamento. Y esto es muy importante. Quiero más o menos plantear qué es lo que cree el liberalismo teológico sobre la Biblia. El liberalismo teológico enseña que dentro de la Biblia hay una gran cantidad de errores geográficos, de botánica, de cosmología, o sea, de ciencia. Que cuando la Biblia habla de ciencia, la Biblia se equivoca. La Biblia es únicamente fiel cuando se refiere a las cuestiones que tienen que ver con fe y conducta. O sea, las cuestiones relevantes en lo concerniente a la salvación son las únicas en las que nosotros quizás podemos confiar que realmente son fidedignas y que realmente son infalibles. Esta postura niega una de las doctrinas cardinales del cristianismo bíblico, histórico, reformado y confesional, que es la doctrina de la inerrancia.
La inerrancia bíblica es la enseñanza de que la Biblia no contiene error. Esta está ligada a la infalibilidad, que dice que no va a llevar a nadie al error porque la Escritura es digna de confianza. Entonces el liberalismo plantea y dice, no, realmente tenemos que reevaluar la interpretación histórica de los protestantes e incluso de los primeros cristianos en los primeros siglos, que sostuvieron esta postura de que la Biblia es palabra de Dios fielmente inspirada. Y dicen ellos, realmente la exactitud histórica o la aprobación o comprobación o demostración de esas historias o de esos puntos que tienen que ver con botánica, que tienen que ver con astrofísica, que tienen que ver con biología, con cosmología, o sea, con ciencia, que tienen que ver con el origen de la vida, que tienen que ver con las galaxias, que tienen que ver con los planetas. Todo eso realmente lo que los escritores tenían en mente era una intención correcta, pero se equivocaron. Entonces ellos redefinen lo que sería verdad. Ellos dicen que verdad es aquello que se dice o se escribe con buenas intenciones y no aquello que puede ser comprobado. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros encontramos algo diferente. Jesucristo, por ejemplo, sostiene en Mateo capítulo 12, versículo 38 al 41, en Mateo capítulo 12, versículo 38 al 41, Jesucristo sostiene, por ejemplo, que la historia que nosotros encontramos en el libro del profeta Jonás es verídica, es historia, y que realmente sucedió, y que no es fábula, que no es cuento, y que no es mitología. Mire lo que dice Jesucristo en Mateo capítulo 12, versículo 38 al 41. Él dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Note que Cristo no dice, la historia de Jonás es un mito. Jesucristo dice, la historia de Jonás es verdadera. Hay un registro histórico y es completamente veraz. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta comparación no tendría ningún sentido. Jesucristo no puede estar comparando un hecho histórico efectuado en el tiempo y en el espacio, como es la resurrección de entre los muertos, con un hecho completamente mitológico. No tiene sentido que Jesucristo compare una fábula con su verdad histórica de la resurrección de entre los muertos. Por lo tanto, Jesucristo aprueba uno de los pasajes más disputados por el liberalismo y por aquellos que niegan la confiabilidad y la inerrancia de la Escritura. Y Jesucristo dice, claro que sí, lo que sucedió con Jonás es cierto, es verdadero, es literal y es bíblico. Y más adelante vamos a argumentar un poquito más desde la perspectiva bíblica. ¿Qué otra historia del Antiguo Testamento Jesucristo certificó? O sea, veamos el fundamento cristológico. ¿Qué fue lo que Cristo creyó? Nosotros tenemos, claro, pruebas convincentes de que Jesucristo resucitó y las vimos en una exposición anterior. Jesucristo, por lo tanto, tiene autoridad porque Él es el Dios hecho carne. La Biblia y los primeros cristianos creían eso. La iglesia primitiva pregonó eso, implementó eso. Si usted va a Juan 1:1, Juan dice que es el verbo preexistente, o sea, el verbo eterno que estaba con el Padre, la segunda persona de la Trinidad, y que este verbo que es eterno y estaba con el Padre, la segunda persona de la Trinidad, la primera persona de la Trinidad, es Dios igual que el Padre. Eso enseña Juan 1:1, que es de la misma esencia y la misma naturaleza. Por lo tanto, Jesucristo tiene autoridad. Fue el único que se atrevió a decir, yo os digo, no, así dice el Señor, en lo concerniente a la ley moral. Entonces Él tenía autoridad. En Mateo capítulo 24, Jesús confirma otra historia del Antiguo Testamento como completamente veraz. Esta es la historia de Noé. Hay muchos burladores del arca de Noé. Hay muchos que dicen, eso es un mito sumerio, eso es un mito babilónico, ese es un cuento. Pero veamos qué creía Jesús. Jesucristo, el que resucitó de los muertos, el que probó su veracidad por medio de la resurrección. Un argumento singular, pues nadie jamás ha resucitado entre los muertos de la forma que Jesús lo hizo. Recuérdese que en Juan capítulo 10, versículo 14 al 16,
Jesucristo dijo: a mí nadie me quita la vida, yo mismo la doy. Tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie puede hacer eso. Jesucristo es el autor de la vida, según la confesión apostólica de Hechos 3:15, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, esta es una verdad histórica. Notemos lo que dice Mateo 24:37 sobre el arca de Noé, sobre el diluvio. Veamos qué creía Jesús. Creía que era un mito, que era una fábula, era un cuento inventado por los sumerios, o que era inspiración divina. Dice la Biblia: mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces Jesucristo sostiene que las historias más disputadas del Antiguo Testamento por los académicos son fidedignas, son fieles, son inspiradas, son infalibles, son inerrantes, no contienen error alguno, son dignas de confianza y no van a llevar a nadie a errar. Cuando vemos, por ejemplo, un contexto tan específico como Juan capítulo 10 versículo 30, donde Jesucristo afirma su coigualdad, su igualdad sustancial, su igualdad de naturaleza, de esencia con el Padre, en Juan 10:30, y él dice: yo y el Padre uno somos. ¿Qué sucede después? Quieren apedrear a Jesús, porque tiene que Jesús estaba diciendo: yo soy de la misma esencia y de la misma naturaleza que el Padre. ¿Y qué sucede? ¿Qué hace Jesucristo en ese momento que está frente a los fariseos, frente a los escribas, frente a los judaizantes? Les cita las escrituras. Y en Juan 10:35 cita el Salmo 86. ¿Y qué dice Jesucristo del Salmo 86? La escritura no puede ser quebrantada. Si se llamó dioses a los que eran jueces, a los ángeles, aquel que dice que hijo de Dios es y que lo ha probado por medio de sus obras, versículo 38, ustedes llaman blasfemo, ustedes lo quieren apedrear. Pero Jesucristo dice: la escritura no puede ser quebrantada. ¿Sabe qué significa eso? Eso es infalibilidad, eso es indestructibilidad, eso es inerrancia. La escritura no puede ser quebrantada. Por lo tanto, no podemos poner absolutamente ningún otro documento y tampoco la razón humana al mismo nivel de la escritura para cuestionarla, porque hemos perdido completamente uno de los principios más fundamentales que se va a exponer el siguiente domingo, como es la sola escritura, el principio de autoridad. La autoridad definitiva es la Biblia. Por lo tanto, la razón humana no puede juzgar a la Biblia, sino la Biblia juzgar a la razón humana. La razón humana no puede estar por encima de la escritura, porque nuestro razonamiento es defectuoso. ¿De dónde cree usted que surge el ateísmo? El ateísmo surgió de una mente caída. Entonces, necesitamos realmente sostener la veracidad histórica de estos eventos. ¿Sabe por qué? Alguien podría decir: no es necesario, basta con creer que Jesucristo murió y resucitó, porque eso es el evangelio. Bueno, Jesucristo no creía eso. En Juan capítulo 3 versículo 12, Jesucristo dice: si les he enseñado las cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les cuento las celestiales? ¿Saben? Jesucristo apuntó a la veracidad y a la exactitud de los hechos históricos para plantear la veracidad y exactitud de los hechos espirituales. Jesucristo dice: crean lo que yo les digo espiritualmente, que no pueden comprobar porque es invisible. Compruébenlo por medio de lo que ustedes pueden comprobar. ¿Se recuerdan del caso de Marcos capítulo 2 versículos 5 al 10, cuando Jesús levanta al paralítico y le dice: tus pecados te son perdonados? Y Jesucristo pregunta: ¿por qué? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Solamente lo que Jesucristo estaba diciendo: saben, cualquier engañador, usurpador o falso Mesías o falso Dios hubiese simple y sencillamente dicho una supuesta verdad espiritual: tus pecados te son perdonados, pero no hay demostración. Y Jesucristo dice: yo no soy un falso, yo no soy un falso Dios, no soy un falso Mesías, ustedes lo pueden comprobar por mis obras. Si no me creen a mis palabras, crean a mis obras.
Entonces Jesucristo dice la exactitud, la veracidad, la verdad de las cosas espirituales se certifican por medio de los aspectos históricos y los aspectos científicos que la Biblia narra. Si la Biblia se equivoca en historia, si la Biblia se equivoca en números, se equivoca en geografía, se equivoca en botánica, en cosmología, entonces la Biblia no puede ser veraz en las cosas espirituales. Porque Jesucristo apuntó las cosas que nosotros hemos dicho, las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento son verdad. Y ni aún esas las creen. Pues mucho menos van a creer las espirituales, porque estas se pueden confirmar. Entonces, no podemos desligar las narrativas históricas del Antiguo Testamento del Evangelio mismo. Un ejemplo de esto es el caso de Adán y Eva. ¿Qué creía también Jesucristo sobre Adán y Eva? ¿Creía que eran personajes mitológicos? ¿Creía que eran cuentos? ¿Sabe? Jesucristo en Mateo capítulo 19 versículo 4 y 5 cita a Génesis 2:24, va directo a la creación y ¿sabe a quién pone de ejemplo de moral en el matrimonio? Como fundamento moral del matrimonio. No a un cuento, hermano, sumerio, babilonio o egipcio. No pone a un mito, no pone a una fábula. Pone como fundamento moral del matrimonio la verdad histórica de la existencia de Dios, de dos primeras criaturas que fueron Adán y Eva, de una pareja. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ambos una sola carne. Y en Mateo 19, 4 al 5, ese es el fundamento moral del matrimonio. Entonces Jesucristo no creía que esto era mito, que esto era ficción. Jamás Jesucristo hubiese engañado de tal forma si él era alguien excelente moralmente. En Juan 8:46 Jesucristo dice: si alguno me redarguye de pecado, señale. Nadie pudo. Lo mismo dicen los autores del Nuevo Testamento en Hebreos 4:15. Pero si Jesús afirmó que estas son verdades históricas y realmente no lo son, ¿qué lo hace eso a él? Un mentiroso. Estamos no solamente atacando el carácter de las Escrituras, estamos no solamente negando toda la Biblia, sino también negando que Jesucristo sea confiable y negando que Jesucristo sea Dios, porque uno de los hechos más taxativos, o sea, irrefutables de la Biblia es que Dios no puede mentir. Tito 1:2, Hebreos 6:18 al 19. Jesucristo no puede mentir, pero si él dijo que estas eran verdades históricas y realmente no lo son, Jesucristo mintió. Denigramos su carácter moral de la misma forma. Entonces, eso es importante entenderlo. Sobre la confiabilidad de las Escrituras, Jesucristo creía que era veraz. Pablo también. En 1 Corintios 2:13, ¿sabe qué dice Pablo? Lo que nosotros estamos enseñando a la iglesia son verdades no enseñadas de fábulas. No son enseñanzas que tienen que ver con fábulas. No tienen que ver con ideologías, con filosofías huecas. Dice, son las cosas enseñadas por el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y Pablo en 1 Corintios 14:37 también dice lo siguiente, cuando está refiriéndose al desorden que había en la administración de los dones a los corintios, escribiendo a mediados del año 55, en 1 Corintios 14:37, Jesucristo dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que los que os escribo son mandamientos del Señor. Pedro, ¿qué sostenía Pedro? Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué creía Pablo? Según de Timoteo 3:15 al 17, creía en la inerrancia de la Escritura, en la suficiencia de la Escritura, en la infalibilidad de la Escritura, y que la Escritura era suficiente para salvación, no necesitamos nada más. Dice, enseñándoles, ¿cómo dice? Según de Timoteo 3:15, dice que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús, porque toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado y apto para toda buena obra. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento sobre las Escrituras. Y sabe algo muy interesante, Pablo ahí se refería al canon del Antiguo Testamento. Ahí se refería al Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento no estaba terminado todavía. Y Pablo dice, toda esa Escritura fue exhalada por Dios. Cuando Jesucristo fue tentado en Mateo 4, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Citó a las Escrituras. Cuando Satanás le dijo, si postrado me adorares, yo te daré todos los reinos del mundo. ¿Qué dijo Jesús?
Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto y le dijo, convierte esas piedras en pan, ¿qué dijo Jesucristo? No, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Preste atención a esa frase de Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. ¿De dónde salió el Antiguo Testamento? De la boca de Dios. En Mateo 22:43, hermano, y créanme, puedo seguir citando un montón de textos que confirman este hecho. Está en toda la Biblia. La Biblia es confiable, es el pensamiento de la Iglesia Apostólica y de Jesucristo. Pero cito este último. En Mateo capítulo 22, versículo 41 al 43, sucede lo mismo. Jesucristo dice que David habló por el Espíritu Santo. Por lo tanto, las palabras que encontramos en las Escrituras son palabras de Dios inspiradas por el Espíritu Santo. Aquí viene algo muy importante también. El catolicismo romano, y hago honor a esto porque estamos también en el mes de la Reforma, celebrando la Reforma protestante. El catolicismo romano sostiene que la Escritura no es suficiente y que la Escritura necesita ir en consolidación o a la par de otros documentos o de tradiciones para poder ser totalmente eficaz. Por ejemplo, el catolicismo enseña que hay una tríada de autoridades, que la Escritura, que la tradición oral y el magisterio, el cuerpo de maestros, están a la par en autoridad de la Biblia. Jesucristo dice no, la Escritura es infalible, no se le puede quitar ni añadir. Mateo 22, 18 al 19. Cualquiera que quite o añada de las palabras de esta profecía, yo también quitaré su parte del árbol de la vida. Entonces, a las Escrituras no se les pueden añadir. La Escritura no puede ser quebrantada. Las Escrituras son infalibles y ese elemento o principio de infalibilidad trae consigo el principio de la singularidad. Si usted propone que hay otro documento que está a la par de la Biblia y que es infalible, entonces ya la Biblia deja de ser infalible. Ahí surge un argumento de parte del catolicismo romano y de cualquier teólogo liberal. Alguien podría argumentar y decir, bueno, pero entonces estamos dando vuelta en círculos, porque tú estás cometiendo la falacia de circularidad. Falacia es un error en el argumento, en la propuesta, es defectuosa la propuesta, eso es lo que significa. Ustedes tienen una propuesta defectuosa en lo concerniente a lo que creen en la veracidad de la Escritura, porque ustedes dicen, están dando vuelta en círculos porque dicen la Biblia es la palabra de Dios, porque la Biblia dice que es la palabra de Dios, entonces la Biblia es palabra de Dios. ¿Sabe? Es cierto, existe la falacia de circularidad y se puede dar en muchos campos, pero no aplica en este contexto a la Escritura, porque la Escritura es el máximo magistrado. La Escritura es infalible. Es que estamos hablando de un documento de infalibilidad. Si la Escritura necesitara rendirle cuentas a otro documento o a una mente o a la razón pecaminosa, defectuosa y fluctuante del ser humano, entonces la Escritura ya no sería infalible. Si la Escritura necesitara apelar a otro magisterio, a otro magistrado de autoridad para ser evaluada y determinar si ella es realmente palabra de Dios inspirada y no será autoevidente, entonces la Escritura ya no sería infalible y ya no sería singular y ya no sería suficiente. Entonces eso es importante, y aquí entramos entonces en el terreno también de la canonicidad. Y eso es muy importante cuando hablamos de la confiabilidad de las Escrituras, el aspecto del canon. En este caso, por la limitación del tiempo, quizás se enfatice un poquito más con respecto al Nuevo Testamento, igual con la confiabilidad. Pero sin embargo, quiero que entendamos que la palabra canon viene del griego canon, que significa regla de medir, y en ese sentido se refiere a las Escrituras como la vara de medir o como la regla. Todos los libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia es la regla de fe y de conducta, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3:15 al 16, Juan 10:35 y Apocalipsis 22:18 al 19. Ahora, ¿cómo se inició esto? ¿Cómo se recopilaron los libros
del Nuevo Testamento. ¿Qué sucedió? ¿Qué se necesitó para que estos libros fueran puestos en el canon? ¿Cómo la iglesia evaluó esto? ¿Cómo se decidió? ¿Realmente tenemos los libros que debemos de tener? ¿Los 27 libros? Ahora, esto es muy importante entenderlo. La iglesia no crea el canon. La iglesia no determina el canon. El canon es autoevidente. La Biblia deriva su autoridad de Dios, no de la iglesia. Por lo tanto, bajo el principio de inspiración, en el momento que la Biblia es inspirada, la Biblia ya es autoritativa. Lo que la iglesia hizo entonces es descubrir el canon, es reconocer el canon. Esto se opone al concepto de un canon creado que sostiene el catolicismo romano, que se adjudica la labor de haber creado el canon de las Escrituras y de que la autoridad del canon es derivada de la iglesia. En el año 393, en el concilio de Hipona, y en el año 398, concilio de Cartagena o de Cartago, fue cuando se establece que los 27 libros del Nuevo Testamento son escritura. De Mateo a Apocalipsis, la iglesia reconoce, la iglesia descubre que estos 27 libros son canónicos y los fija. Pero sin embargo, con mucha anterioridad, la iglesia ya había tenido un proceso de evaluación de estos libros. Por poner un ejemplo, en el año 95, Clemente de Roma, en una carta a los Corintios, cita 10 libros del Nuevo Testamento, tan temprano como el año 95. Recuérdese que aproximadamente el apóstol Juan, el último apóstol en fallecer, muere a finales de los 90. Pero ya en el año 95, Clemente de Roma cita 10 libros del Nuevo Testamento como autoritativos. A esto añadamos que en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15 al 16, el apóstol Pablo dice que las cartas paulinas eran escritura igual que el Antiguo Testamento. Note que bien temprano, en el primer siglo, la escritura se determinó como escritura, como palabra de Dios inspirada. Y el apóstol Pedro puede decir, comparando los textos de Pablo, la literatura paulina con los documentos del Antiguo Testamento, Pedro dice, ellos también son escritura, la cuales los inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Hablando de las cartas paulinas, ellos son escritura. En Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 18, el apóstol Pablo cita como escritura un pasaje de Lucas 17. O sea que en el mismo periodo del Nuevo Testamento se fija una gran cantidad de los libros que contienen nuestro Nuevo Testamento, los 27 documentos que contienen nuestro Nuevo Testamento, y se proponen como autoritativos. Tanto así que las cartas paulinas, según Colosenses 4:16, andaban circulando de iglesia en iglesia y se estaban haciendo copias y copias, ya en el primer siglo. En el año 115 encontramos otro documento donde Ignacio de Antioquía, uno de los padres de la iglesia, los primeros teólogos del cristianismo, nombra a los 4 evangelios como palabra de Dios. Estos 4 evangelios estaban en un códice, o sea, encuadernados en forma de libro. Y Ignacio de Antioquía dice, estos evangelios son palabra de Dios, y ese códice contenía unos subtítulos que decía, según Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan. Estamos hablando del año 115. Estamos hablando bien temprano. Y ya la iglesia reconocía a estos libros como canónicos. ¿Cuándo en la historia del cristianismo se utiliza por primera vez la palabra canon? Regla. Fue en el año 367 por Atanasio de Alejandría. Año 367, el primer padre de la iglesia en citar el Nuevo Testamento como canon y hablar de la palabra canon fue Atanasio en una carta pascual o carta festiva en el año 367. Y en el año
en el año 367, este Atanasio nombra a los 27 libros del Nuevo Testamento como palabra de Dios. Los 27 que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento en el año 367, recuérdese, antes de los concilios de Hipona, 393 donde se reúne la iglesia y 398 donde se aprueba que esos son los libros, ya en el año 367 Atanasio había nombrado a los 27 documentos del Nuevo Testamento como escritura, antes de esos concilios. Y en el año 353 es entonces, en esa fecha, donde Atanasio dice, o habla por primera vez, del canon del Nuevo Testamento, con esas palabras. El canon del Nuevo Testamento, dice el pastor de Hermas, uno de los libros que circulaba y que se proponía como que si muy posiblemente podía entrar el canon, dice, no es inspirado, pero los 27 libros sí forman parte del canon del Nuevo Testamento. En el año 353, eso está en su escrito de Decretis 81.3. Ahí se encuentra registrado, o sea, todo esto está documentado, todo lo que estoy diciendo es históricamente veraz. Entonces, en el año 363 se reúne el concilio de la Odisea. Y en el año 363, en el concilio de la Odisea, se distingue por primera vez cuáles son los libros canónicos de los no canónicos, o los que llamamos apócrifos. Apócrifo significa no inspirado o ocultos, que no fueron por inspiración divina. ¿Cuándo se nombra entonces a los 27 libros de forma bien explícita y literalmente por primera vez? Fue en un escrito de Macario Magno, también en el año 400. En el año 400 después de Cristo se dice, todos estos 27 libros forman parte del Nuevo Testamento. Todos estos 27 libros forman parte del Nuevo Testamento. Ahora, pero ¿y el canon del Antiguo Testamento? ¿Podemos decir algo sobre el canon? Sí. Y en realidad podemos decir muchas cosas. Una de las más importantes y fundamentales es que Jesucristo reconoció la división tripartita de la Tanakh, o de la Biblia o Antiguo Testamento judío. En Lucas capítulo 16, versículo 16, en Lucas 24, 27, en Lucas 24, 44, 47, Cristo se refiere como palabra de Dios a la división tripartita, a la triple división del Antiguo Testamento que los judíos llamaban Tanakh, que era la Torá, estamos hablando de los libros de la ley, Ketuvim, los profetas, y Nevi'im, que son los escritos. Todos los libros del Antiguo Testamento ordenados según la forma judía son exactamente los mismos libros que nosotros tenemos. Y este Jesús se refiere a esa división tripartita en estos textos, Lucas 24, 44 y 47, como palabra de Dios inspirada. Entonces Jesucristo aprueba la autoridad del Antiguo Testamento. Y algo muy interesante es que Jesucristo citó el Antiguo Testamento en 39 ocasiones. Y de esas 39 ocasiones, en 32 veces citó una traducción que ha sido mencionada ampliamente también acá en las exposiciones. El pastor la mencionó, por ejemplo, que es la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción griega de las escrituras hebreas realizada en el 250 al 150 antes de Cristo en una comunidad judía de Alejandría, Egipto. Y Jesucristo cita esa Biblia. Note la veracidad que tenía esa Biblia, que Jesucristo la cita 32 veces de las 39 veces que cita el Antiguo Testamento, literalmente. Usó esa Biblia, la Septuaginta, o sea que es una Biblia fiable, y tenemos aún copias de la Septuaginta en lo concerniente al Antiguo Testamento. Pero algo muy interesante es que para el año 90 después de Cristo se da un concilio hecho por los judíos, realizado por los judíos, que es el concilio de Jagnia. Y en ese concilio se reúnen para discutir muchas cosas. Una de ellas es que el templo había sido destruido en el año 70 después de Cristo, por lo tanto el templo fue arrasado. Y los lugares de reunión de los judíos había sido arrasada. Entonces ellos estaban planeando cómo vivir, cómo adecuarse
a esos hechos que ya habían pasado, ese acontecimiento de que Jerusalén fue arrasada, el templo fue arrasado, tal cual Cristo dijo que no quedaría piedra sobre piedra en Mateo 24, eso fue cumplido. Entonces ahora, ¿cómo hacemos para sobrevivir en base a nuestras creencias y nuestra religión judía? Se reúnen en el año 90. Pero hay algo interesante. Han dejado registros de lo que ellos sostenían sobre el canon del Antiguo Testamento. Y lo interesante es que nunca ellos hablan de que van a añadir un libro en el año 90 del Antiguo Testamento. Más bien hablan de que ya está el canon definido, los 39 libros del Antiguo Testamento están totalmente definidos. Van a hablar acerca del seguimiento de algunos libros en este canon. Y van a decir, por ejemplo, Ezequiel, pero Ezequiel tiene unas visiones terribles. ¿Es válido que siga en el canon? O sea, ya estaba en el canon. Esas fueron las discusiones de los judíos y concluyeron que sí, que realmente era congruente, que era palabra de Dios. Por ejemplo, Esther, porque no tiene el nombre de Dios, pero ahí vemos el desborde de la soberanía de Dios, y así fueron concluyendo, son palabra de Dios. Entonces, en el año 90, imagínense, ya estaba establecido el canon del Antiguo Testamento. El mismo Flavio Josefo, historiador judío que trabajaba para los romanos del año 30 al año 100 después de Cristo, cita en sus múltiples literaturas, Antigüedades de los Judíos, Guerra de los Judíos, etcétera, etcétera, usted lo puede leer, y cita exactamente los 39 libros como inspirados y dice que no se ha añadido más revelación. Ahora, note algo, y yo quiero presentar, realmente hay mucha información, tal vez no vamos a poder darlo todo, pero creo que lo más esencial y que es importante, yo quiero mostrarle unos ejemplos a usted de algunos libros que en algún momento algunos defendieron que debían de ser incluidos, pero que quedaron fuera. Ahora, nosotros creemos en la preservación de las Escrituras. Isaías 42:8, 750 años de Cristo, 750 años antes de Cristo. Isaías dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. En Mateo 5, 17 al 18, Jesucristo habla de la indestructibilidad de la Biblia y dice: no penséis que he venido a abrogar la ley. Ahí lo que Jesucristo dice literalmente en el original: yo no he venido a desunir la ley, yo no he venido a destruir la ley, yo he venido a cumplirla. Ahora, siendo que tenemos la confirmación de la historia, la confirmación apostólica, la confirmación cristológica también del Antiguo Testamento, ¿por qué es que algunos libros se quedan fuera del canon? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la Biblia católica, por ejemplo, tiene 73 libros, mientras que la Biblia protestante o evangélica reformada tiene solo 66? ¿En qué momento es que se añadieron? ¿Son confiables esos libros? ¿Fueron inspirados y la iglesia protestante los sacó, como muchas veces se dice, en contra de la teología protestante? ¿O fue que fueron añadidos? Bueno, un poco de contexto es que algo muy interesante. Los 39 libros del Antiguo Testamento fueron conservados según las Escrituras por los judíos. En Romanos capítulo 3, versículo 1 dice que el judío tiene ventaja. Y la ventaja es que los oráculos de Dios o las palabras de Dios han sido confiadas a ellos. El Antiguo Testamento fue confiado a ellos. Ahí después el sectarismo y las tradiciones, pero fue confiada a ellos. Con toditas sus imperfecciones, formaron parte del pueblo del pacto escogido por Dios. Y este pueblo judío jamás reconoció los libros que la Iglesia Católica llama deuterocanónicos, que son el segundo canon, y que nosotros llamamos apócrifos, o sea, ocultos, que no son inspirados. Los judíos, a los que se les había dado el deber y el derecho de conservar el canon del Antiguo Testamento, jamás sostuvieron que esos libros eran inspirados. Jamás. Obviamente, por múltiples razones. Porque hay algunos criterios de canonicidad que esos libros no cumplen. No crea usted que los libros que tenemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento fueron seleccionados arbitrariamente. No. Habían reglas inviolables que necesitaban estos libros pasar. Una de ellas es que debían de ser de origen profético o apostólico, ya sea Antiguo o Nuevo Testamento. Otra segunda regla o segundo principio para establecer la canonicidad de un libro o establecer la inspiración de un libro
era que este libro, por ejemplo, en lo concerniente al Nuevo Testamento, hubiese sido escrito por un apóstol, un colaborador de un apóstol, o tuvo que haber sido escrito en el periodo de tiempo en el que vivieron los apóstoles, o sea, hasta el año 100 aproximadamente, cuando fallece el último apóstol, que es Juan. Tenían necesariamente que haber sido escritos en ese periodo de tiempo, o sea, tener un origen apostólico. Tenían que haber sido aceptados por la mayor parte de la iglesia para poder entrar. Tenía que haber evidencia de transformación en aquellos que leían estos libros. Eso era evidencia de inspiración y evidencia de apostolicidad. Y otro principio importante es que tenían que ser congruentes con el resto de la revelación, con el resto de las escrituras. Y aquí es donde muchos libros que fueron propuestos no pasan la prueba. Voy a poner de ejemplo el pastor de Hermas, por ejemplo, que algunos aducían que debía pertenecer al Nuevo Testamento. Algunos incluso dicen que nosotros fuimos selectivos, la iglesia fue selectiva y rechazó otros evangelios, otros hechos, porque ahí usted va a encontrar los hechos de Pilato, el evangelio de Tomás, el evangelio de Pedro, el Apocalipsis de Pedro y una gran cantidad de literatura que en el primer siglo andaba rondando. ¿Por qué fue que esos libros no fueron incluidos? En primer lugar, porque fueron escritos la mayoría por una secta llamada la secta gnóstica, que negaba que Jesucristo hubiese venido en carne, que decían que Jesucristo nada más era un fantasma, algo espiritual, y que no había habido tal cosa como una resurrección física, como el evangelio de Tomás, por ejemplo. Ellos defendían estos libros, pero estos libros no coinciden, no tienen una estructura correcta, tampoco hay consistencia en lo que estos libros argumentan o en lo que estos libros afirman. Voy a poner un ejemplo. El pastor de Hermas enseña la necesidad de la penitencia y dice, y enseña la posibilidad del perdón de pecados por lo menos una vez después del bautismo. Y el autor parece identificar al Espíritu Santo con el Hijo de Dios antes de sostener la Trinidad. Entonces, este libro no entra dentro del canon porque enseña algo contrario al resto de las escrituras. Romanos 5.1 dice, por ejemplo, que la justificación es un hecho efectuado en un punto de tiempo en el pasado una vez la persona cree. Pero sin embargo, el pastor de Hermas afirma que mis pecados pueden ser perdonados por medio de la penitencia. Eso contradice totalmente las escrituras del Nuevo Testamento. Otro ejemplo, el evangelio de Tomás, que algunos por un tiempo sostuvieron que pertenecía al canon, termina con la siguiente absurda afirmación, y usted mismo va a darse cuenta que estos libros no los excluyeron, ellos mismos se excluyeron del canon. Note lo que dice: Simón Pedro les dijo, dejen que María se vaya de nosotros, porque las mujeres no merecen vivir. Jesús dijo, he aquí, dijo Jesús en este supuesto evangelio, he aquí, dijo Jesús, yo la guiaré para poder hacerla varón, para que ella también pueda llegar a ser un espíritu viviente parecido a ustedes varones, porque toda mujer que se hace a sí misma varón entrará en el reino de los cielos. Ahora se da cuenta por qué estos libros no entran. Y usted va a ver un montón de documentales en Nat Geo, en Discovery Channel, que dicen, no, la iglesia pervirtió la Biblia, la iglesia escogió lo que le convenía. No, hay criterios de canonicidad, por medio de los cuales se seleccionaron algunos libros. Note ahora en el evangelio de Tomás otra inconsistencia. Dice, escuche esta aberración que encontramos en este evangelio gnóstico. Dice, pero el hijo del escriba Anás estaba de pie ahí con José y tomó una rama de sauce y con ella desparramó el agua que Jesús había reunido. Cuando Jesús vio lo que había hecho, se enojó y le dijo, insolente, impío, estúpido, ¿qué mal te hacían los charcos y el agua? Ahora te marchitarás como un árbol y no darás ni fruto. E inmediatamente el muchacho se secó por completo y Jesús se fue y entró en la casa de José, su padre, pero los padres del que se había secado lo llevaron lamentando su juventud y lo trajeron a José y le reprocharon, ¿qué hijo tienes, José?
que haces estas cosas. Evangelio de Tomás, capítulo 3, versos 1 al 3. Totalmente incongruente, inconsistente. Contradicen todo lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Se contraponen al Nuevo Testamento. Y la mayoría de estos documentos no fueron escritos en el primer siglo, sino que fueron escritos en el segundo siglo. Ahora, pero ¿y con los apócrifos, hermano? ¿Con los deuterocanónicos? ¿Con los 7? ¿Qué pasó? ¿Hay inconsistencias en esos libros? También hay inconsistencias. Quiero presentar solo unos pocos ejemplos. Uno de estos ejemplos lo encontramos en Primera de Macabeos, capítulo 15, versículo 37 al 38. Note cómo Macabeos va a contradecir al Nuevo Testamento. Dice: estos fueron los sucesos del tiempo de Nicanor, como desde aquellos días la ciudad ha estado en poder de los hebreos. Concluiré aquí mi relato. Si la narración, note esto, si la narración ha sido buena y bien dispuesta, esto es lo que he deseado, mas si ha sido mediocre o imperfecta, es porque no podía hacerlo mejor. Mientras todos los documentos del Nuevo Testamento se adjudican la inspiración, la autoridad y dan testimonio de ellos mismos de ser palabra de Dios, este documento de Primera de Macabeos dice: yo hice todo mi esfuerzo, hice lo posible. Si hay corrupción, si aquí hay engaño, si aquí hay terquedad, si esto ha sido mediocre, pues hice mi mayor esfuerzo. ¿Le suena eso a inspirado por Dios? Si Dios es perfecto, si Dios no miente, no puede errar, no se puede equivocar. Este es un ejemplo. En Primera de Macabeos 9:27, el mismo libro afirma su no inspiración. Dice no ser inspirado. Note, Primera de Macabeos 9:27 dice: fue una gran prueba en Israel como nunca se había visto desde que terminó el tiempo de los profetas. El mismo escritor reconoce que no hay profetas en este tiempo para escribir. Primera de Macabeos 9:27. ¿Qué pasa con Tobías? Otro de los libros que entró en el canon católico, que por cierto, ahí hay una historia también. Esos 7 libros de más, deuterocanónicos, como lo llama la Iglesia Católica, no fueron añadidos sino hasta el año 1546, en un concilio en contra de la Reforma, 29 años después de la Reforma Protestante. ¿Y saben lo interesante de eso? La Reforma, el estallido de la Reforma fue en contra, por ejemplo, de todos esos dogmas o esas doctrinas antibíblicas de la oración por los muertos, de la penitencia, de las indulgencias, de que se podía hacer expiación por medio de limosna. Y qué coincidencia, esos 7 libros que establece la Iglesia Católica en el año 1546, 29 años después de la Reforma, sostienen todas esas doctrinas. Algo que suena muy a conveniencia, realmente. Mire lo que dice Tobías 12:9, se lo pruebo. Dice: ya que la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado, los que dan limosna tendrán larga vida. Eso contradice Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 14, que enseña que Jesucristo, con un solo sacrificio, hizo perfectos de una vez y para siempre a aquellos a los cuales santificó por medio de su expiación, por medio de su ofrenda por el pecado en la cruz. Contradice 2 Corintios 5:21, que enseña el apóstol Pablo que Jesús fue tratado como pecador sin ser pecador. ¿Para qué? El propósito, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Romanos 4:31, que dice que Cristo ha sido hecho justificación y santificación por nosotros. La Biblia contradice totalmente estos escritos. Por eso estos escritos no están en el canon. Y algo muy interesante es que del año 404 al año 435, Jerónimo, un teólogo de la iglesia, hizo su primera traducción del hebreo del Antiguo Testamento y del griego del Nuevo Testamento al latín. ¿Y sabe qué? Siendo católico, doctor católico, no añadió los libros apócrifos en el 404. Oficialmente estos libros, vuelvo y repito, fueron añadidos hasta el año 1546 en el Concilio de Trento, que duró del año 1545 al año 1563. En un concilio contra reforma,
en un concilio que quería combatir las ideas que se habían rescatado de la Reforma Protestante. Ahora, vamos a pasar al último punto, después de haber visto esto, y ahí voy a pedir que me ayuden con las diapositivas. Vamos a ver un poco acerca de qué es la prueba bibliográfica, o sea, cómo se establece que un documento de la antigüedad es digno de confianza. Vamos a ir rápido por el tiempo, pero ahí va a aparecer en pantalla. Tenemos ahí la confiabilidad del texto. Pruebas bíblicas e históricas. Pasamos a la segunda imagen. Aquí va a aparecer Richard Dawkins en la segunda. Ahí tenemos Richard Dawkins, es uno de los ateos más prominentes, uno de los ateos más destacados. Hay mucha gente que en las universidades hoy en día sostienen que este es un gran filósofo y es el héroe de muchos ateos, Richard Dawkins. Él ha escrito muchos libros, entre ellos ahí está un nombre, El espejismo de Dios. Note lo que Richard Dawkins afirma acerca de nosotros, acerca de los que creemos en Dios y que la Escritura es palabra de Dios. Mire lo que dice Richard Dawkins. Dice, la creencia en Dios y en la Biblia se puede calificar de delirio o de locura. Y que cuando una persona sufre delirios, se dice que está loca. Sin embargo, cuando mucha gente sufre delirios, se le llama religión. Lo que nosotros tendríamos entonces al creer en Dios y en la Biblia es un delirio. Esto lo escribió Richard Dawkins en su libro El espejismo de Dios. Es uno de los ateos más prominentes y héroe y caballito de batalla para muchos. Pasamos a la tercera imagen. Vamos a ver ahí en la tercera imagen los memes que andan rondando en las redes sociales. Estos memes usted los encuentra ahí en Facebook. Se los puede mandar quizás a su amigo que no es creyente, que es escéptico, o sea, que duda de Dios y de la Biblia, que dice no creer en Dios. Estos memes ahí aparecen en Facebook. Dice, cuando lees la Biblia y te das cuenta que Diosito es peor que Satanás. Otro, la Biblia debería tener una advertencia en la parte delantera que diga esto es ficción. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que hay corrientes dentro del protestantismo que afirman lo mismo que afirma el ateísmo hoy en día. Que hay muchas partes de la Biblia que son ficción. Pero vamos a ver si esto es así. Los vamos, como dije, a limitar al Nuevo Testamento, aunque esto se puede hacer con el Antiguo Testamento también. Y vamos a ver un poco de qué es la prueba bibliográfica. Ahí va a aparecer en pantalla también la prueba bibliográfica. La prueba bibliográfica responde a la pregunta: ¿corresponde el texto de la Biblia hoy con los autógrafos originales? O sea, con los autores originales. ¿Se corresponde? ¿Han sido no solo copiadas, sino transmitidas fielmente el mensaje apostólico? ¿El mensaje que Cristo dejó? ¿Las palabras de Jesús han sido registradas con fidelidad? Ahora, ¿cómo probamos eso? ¿Qué usan los historiadores? ¿Cuál es el método historiográfico? ¿Qué usa un historiador para comprobar que un documento de la antigüedad es veraz, es fidedigno? Bueno, la prueba bibliográfica. ¿En qué consiste la prueba bibliográfica? La prueba bibliográfica nos va a traer lo que es la integridad de cualquier documento histórico. Y esta integridad de cualquier documento histórico va a depender de dos cosas: el número de manuscritos que tenemos y, en segundo lugar, la proximidad a los originales. O sea, el intervalo de tiempo que hay entre el escrito original y la copia más antigua que tenemos de ese escrito. Y vamos a poner unos ejemplos, vamos a ir acá rápido, luego vamos a ver una tabla comparativa para que podamos entender qué estamos queriendo decir y cómo va en sí puntualmente este argumento. Note esto: ¿cuántos manuscritos tenemos? Es la pregunta que vamos a responder. Guerras Gálicas de César fue escrita entre el año 100 al año 44. Estamos hablando, hermanos, aquí de documentos de la antigüedad que nadie pone en tela de juicio. Nadie cuestiona, dice, estos registros son fieles. Nadie, ningún historiador pone en tela de juicio estos documentos. Nadie. Vamos a aplicar los mismos criterios a la Biblia, porque los ateos y escépticos cuestionan a la Biblia de forma injusta, pero no cuestionan estos escritos. Y vamos a ver quién está mejor parado en número de manuscritos y en el intervalo de tiempo entre el autor original y la copia más antigua.
Guerras Gálicas de César, escrito desde el año 100 al 44 a.C., tenemos 251 manuscritos, la mayoría del siglo XV después de Cristo, pero el más antiguo es del siglo IX después de Cristo. Note la gran cantidad de distancia. Yo creo que ustedes pueden ver, pero vamos a ver una tabla comparativa. Platón, sus tetralogías, fue escrita en el año 428, 348 a.C., sus escritos originales, y contamos únicamente con 210 manuscritos. El más antiguo es del 895 después de Cristo. Solo 210 manuscritos. Nadie pone en tela de juicio los escritos de Platón. Nadie le va a objetar a usted si le habla de Platón. No tenemos fielmente lo que nos transmitió Platón. No, cuidado, muy pocos manuscritos o muy largo el intervalo de tiempo que tenemos entre la copia más cercana al original. Es muy largo el intervalo, por lo tanto no son fidedignos. No, nunca va a escuchar esa objeción. Los anales de Tácito, o sea, un historiador que trabajaba con los romanos, el año 56 al año 120, tenemos 33 manuscritos. El más antiguo data del año 850 después de Cristo. Note la distancia. 56 al 120 el original, y el más antiguo es del 850, la copia más antigua que tenemos. O sea, no contamos con los originales, al igual que con la Biblia. Pero ya vamos a ver que a la Biblia sí se le cuestiona, pero a estos escritos no. Estos escritos nunca se ponen en tela de juicio. Seguimos con la siguiente. Historia natural de Plinio el Mayor, escrita entre los años 23 al 79 después de Cristo, contamos con 200 manuscritos. La mayoría de los manuscritos de los siglos XIV y XV, pero hay un fragmento de finales del siglo V, historia de la guerra de Peloponesia de Tucídides, 460-404, y solo contamos con 8 manuscritos y algunos pocos fragmentos. Vamos a adelantarlos. Aquí, historia de Heródoto, el padre de la historia, uno de los documentos más importantes y de los personajes más importantes de la historia de los escritores o autores clásicos. Tenemos que su escrito original fue escrito entre el 484 y 425 a.C., solo tenemos 109 manuscritos y el más antiguo es del siglo X. Y así pudiéramos seguir enumerando muchos más. Ahora, ¿cuál es el que se acerca más al Nuevo Testamento? ¿Cuál es el segundo? Porque tenemos al Nuevo Testamento, y ya se lo vamos a probar, lo tenemos en el primer lugar en número de manuscritos y en el intervalo de tiempo que hay entre el original y la copia más antigua que poseemos. Note que es la Ilíada de Homero. La Ilíada de Homero data del siglo 9-8 antes de Cristo y contamos con 1757 manuscritos. Hace 70 años, si usted leyó algún libro de apologética, o sea, algún libro en defensa de la fe y de la confiabilidad de la Biblia, usted va a encontrar que habían únicamente 643 o 645 manuscritos de la Ilíada de Homero. Nadie cuestionaba, absolutamente. Nunca nadie levantó su voz o levantó un ataque contra la Ilíada de Homero. Ahora, tenemos en el registro más actualizado, se han encontrado más manuscritos de la Ilíada de Homero, y hoy el registro más actual dice que tenemos 1757 manuscritos. Ahora, pero pasemos al Nuevo Testamento y note la diferencia. ¿Cuántos manuscritos tenemos del Nuevo Testamento? ¿Cuántos manuscritos tenemos del Nuevo Testamento? Manuscritos del Nuevo Testamento que fue escrito entre el año 50 al año 100. Ahí fue escrito todos los 27 libros del Nuevo Testamento, en el periodo del 50 al 100 después de Cristo. Incluso podríamos argumentar que todos fueron escritos antes. No vamos a meternos ahorita en ese terreno, pero note, manuscritos en griego, ¿cuántos tenemos? Solo en griego tenemos 5.800 manuscritos y se siguen sumando. Hace poco había leído que ya habían como 5.836 manuscritos. Esto se sigue actualizando, Y note el manuscrito más antiguo que hemos encontrado en Egipto. Es el papiro 52 o papiro John Ryland. Este papiro tiene fecha del año 125 al año 130 después de Cristo y contiene algunos fragmentos del Evangelio de Juan. Esto es perjudicial para los escépticos, porque los escépticos dicen que el Nuevo Testamento se basa en leyendas del segundo, tercer y cuarto siglo.
Pero resulta que tenemos escritos, manuscritos, referencias de padres de la iglesia, de historiadores, que registran todos los hechos que nuestra Biblia narra. Y eso prueba que la Biblia es confiable. Mire, el papiro 52, como dije, contiene fragmentos del Nuevo Testamento. Algunos incluso han llegado a fechar este fragmento en el año 100. El Evangelio de Juan fue escrito aproximadamente del año 80 al 85. Eso significa que solo hay un intervalo de 50 años. Escuche eso. Entre la copia más antigua que nosotros tenemos del Evangelio de Juan y el original, solo hay un intervalo de tiempo de 50 años. Cualquier historiador le va a decir eso es una hazaña. No tenemos un documento con tales cualidades en la antigüedad. Todos los demás documentos en la copia más antigua data de 1300 años después, y lo vamos a ver en una tabla comparativa. Es sin precedentes lo que nosotros encontramos con respecto a la Biblia. Y aún así se sigue objetando. Pero tiene que ver con la mente caída, con la mente finita. Recuérdese, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. El Salmo 14:10 dice que en el pecador inconverso no hay Dios en sus pensamientos. Y que el corazón es perverso y mentiroso más que cualquier cosa. Pero Jesucristo sostiene: las escrituras no pueden ser quebrantadas. Entonces, el más antiguo, papiro 52, con fecha del 125-130, fragmentos de Juan, está muy cercano al original. Tenemos una gran cantidad de manuscritos cercanos al original. Por motivos de tiempo no podemos hacer referencia a todo esto, pero note, ¿cuántos manuscritos tenemos del Nuevo Testamento traducidos a otros idiomas? Aparte de los 5.800 que tenemos de manuscritos del Nuevo Testamento, ¿cuántos manuscritos tenemos traducidos a otros idiomas antiguos? 17.974 y sumando. Y ahí aparece armenio, cóptico, gótico, etíope, ahí aparece listado, latín, siriaco, georgiano, eslavo, 17.974. Ahora comparemos la Ilíada de Homero con sus 10.757, si los apilamos junto contra el Nuevo Testamento, que tiene 5.800 manuscritos, es arrasador, es devastador el Nuevo Testamento. Pero nadie pone en tela de juicio la Ilíada, pero el Nuevo Testamento se cuestiona, que solo es palabra de hombres. Y algunos argumentan, pero como fueron 40 autores los que escribieron y el hombre erra, el hombre se equivoca, por lo tanto el Nuevo Testamento tiene que tener errores. Jesucristo, van a tener que responder esos críticos a la cuestión de que Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios, y no erró, no se equivocó. Dios puede crear tanto un hombre perfecto como un libro perfecto. Así como Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios y no erró, no se equivocó, fue sin pecado, de la misma forma también puede crear un libro perfecto. Entonces, vemos que es arrasadora la cantidad de manuscritos. Ahora comparémoslas con todas las demás traducciones. ¿Cuántos manuscritos tenemos? Añadiendo los 17.000, las 17.000 traducciones y los 5.800 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, tenemos 23.774, todas las copias griegas y traducciones. Aquí está la tabla comparativa. Esto es importante. Note, dice en primer lugar en la tabla Homero. Vamos a comparar aquí. Homero, Ilíada, obra, la Ilíada. Fecha original del escrito de la Ilíada de Homero, 800 antes de Cristo. Número de copias que tenemos de este documento antiguo, 1757 copias. ¿Cuál es el manuscrito más antiguo? El manuscrito más antiguo data de 400 años antes de Cristo. El intervalo de tiempo en años son 400 años. Note la diferencia, 400 años a 50 años. ¿Cuál está más cercano al original? Y mientras más tiempo pasa en escribirse la copia, o mientras más alejado está del original la copia, más posibilidades hay de que entre el error, que entre el mito, que entre la fábula. El Nuevo Testamento, hermano, vuelvo y repito, es sin precedentes. En cuanto a la literatura de la antigüedad, Heródoto, en su obra Historia, la fecha original de la redacción de su libro data del año 480-425 a.C.
El número de copias que encontramos es de 109 copias y el manuscrito más antiguo data del siglo X. Miren la distancia, el intervalo de tiempo que hay entre el original y la copia más antigua que encontramos de este escrito. 1350 años. Y nadie pone en tela de juicio a Heródoto, el padre de la historia. Nadie. Pero el Nuevo Testamento se les cuestiona. Y quisiera leer una de las muchas cuestionantes que nosotros encontramos. Bueno, ahorita le he perdido, pero una de las cuestionantes que encontramos tiene que ver con el Código Da Vinci. El Código Da Vinci es una novela que fue escrita por Dan Brown en el año 2003. Y esta novela dice, entre muchas cosas, que por ejemplo la deidad de Cristo no era creída por los primeros cristianos, sino que quien fundó la deidad de Cristo fue Constantino en el Concilio de Nicea 325 en Bitinia. Y dicen que hasta ahí fue que se escogieron todos los libros en el 325. Ahí se escogieron todos los libros que debían pertenecer al Nuevo Testamento y se excluyeron los que no convenían al emperador y a la iglesia. Ya nosotros notamos que eso es falso. Tenemos una gran cantidad de documentación de que estos primeros libros, mucho antes del Concilio de Nicea, ya se aceptaban como canónicos. Mucha evidencia. Pero vamos a continuar. El Nuevo Testamento versus la Ilíada de Homero, que es el segundo, el que está en segundo lugar en número de manuscritos y en el intervalo de tiempo para la prueba bibliográfica. Recuérdese, con esto los historiadores confirman si un documento de la antigüedad es legítimo, es veraz o no lo es. Note, 40 años de proximidad entre el manuscrito más cercano que tenemos del original del Nuevo Testamento. 40 años de proximidad. 5.800 manuscritos griegos y tenemos en el Nuevo Testamento un 99,5% de texto puro. Ese medio por ciento restante solamente trata con algunos errores de copista como ortográficos o gramaticales, pero nada que dañe la sustancia de la fe cristiana en el Nuevo Testamento. Un 99,5% de texto puro. La Ilíada, 400 años de distancia. 1.757 manuscritos, no se compara. 95% de texto puro. O sea, hay un 5% que no tiene pureza en los escritos de la Ilíada. O sea, el Nuevo Testamento es muy superior en este aspecto. Tanto así, y pasamos a la siguiente imagen, tanto así es la evidencia bibliográfica que encontramos que uno de los más grandes enemigos de la Biblia, uno de los más grandes escépticos de la actualidad, como lo es Bart Ehrman, en su libro El texto del Nuevo Testamento, él confiesa la superioridad que hay para el Nuevo Testamento en la prueba bibliográfica. Meyer y Ehrman señalan el gran número de referencias bíblicas en los escritos de los padres de la iglesia. Eso es algo muy importante. Solamente en los padres de la iglesia se cita todo el Nuevo Testamento. Hay más de 36.000 citas en los padres del Nuevo Testamento, de la Biblia. Eso significa que sin nosotros tener estas 5.800 copias pudiéramos reconstruir toda la Biblia partiendo solo de las citas que los padres de la iglesia citaron, valga la redundancia. Partiendo de las veces que citan la Biblia, los padres de la iglesia podemos reconstruir casi el Nuevo Testamento en su totalidad. Note esto. Mire lo que confiesa Bart Ehrman, un escéptico, alguien que detesta la Biblia y lucha contra la infalibilidad y la inerrancia de la Biblia. Él reconoce lo siguiente. Él es un erudito en Nuevo Testamento y dice: además de la evidencia textual derivada de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento y de versiones tempranas, el crítico textual, la crítica textual, hermanos, es una ciencia. Y en esa ciencia se trata de recopilar la cantidad de manuscritos que tenemos y compararlos para llegar lo más fielmente posible a los originales. De eso se trata la ciencia de la crítica textual.
Dice, además de la evidencia textual derivada de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento y de versiones tempranas, el crítico textual tiene al alcance numerosas referencias bíblicas incluidas en comentarios, sermones y otros documentos escritos por los padres de la iglesia. Es más, las referencias son tan extensas que si todas las fuentes que tenemos manuscritas del Nuevo Testamento fuesen destruidas, estas serían suficientes para reconstruir prácticamente todo el Nuevo Testamento. Solo con las citas de los padres de la iglesia reconstruimos todo el Nuevo Testamento. Y aquí en la novela, que se queda únicamente en novela del Código Da Vinci, no pasa la prueba de veracidad. Y no tiene un argumento firme y no lo pueden sostener a partir de la historia los críticos y de la evidencia. La Biblia es 100% veraz. La confiabilidad del contenido, vamos a ir un poco más rápido. Evidencia arqueológica, o sea, la arqueología tiene 50 años de existencia, esta ciencia. Y note que la arqueología es nuestra mejor amiga. Toditos los descubrimientos y hallazgos arqueológicos de artefactos, inscripciones, piedras, etcétera, etcétera, confirman todos los hechos contenidos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Voy aquí solo a leerlas porque ya el tiempo se fue. Las tablas de Ebla fueron halladas en Siria en 1974 y consisten de más de 16,000 tablas de barro con fecha de 2580 a 2450 años antes de Cristo. El material escrito más antiguo que se conozca. Estos confirman, entre otros, los nombres de Ur, Sodoma, Gomorra, Baal, Adán y Eva y Noé. ¿Saben? Para desmentir la Biblia es fácil. La tendrían fácil los académicos que la cuestionan. Bastaría con encontrar un documento de la antigüedad que dijera que Eva no se casó con Adán, sino que se casó con alguien más y ya, la Biblia ha sido desmentida. Pero tenemos documentos antiguos, inscripciones, tablas de barro, 16,000 tablas que confirman los nombres de Ur, Sodoma, Gomorra, Baal, Adán y Eva, y que eran un matrimonio, y que eran personajes históricos. Al referirse a la creación, mencionan que fue un solo Dios. Tenemos el testimonio antiguo de que en la creación participó únicamente un Dios, no una gran cantidad de dioses mitológicos. Hay escritos de eso en la antigüedad, del monoteísmo, de que hay un solo Dios. Al referirse a la creación mencionan que fue un solo Dios quien creó los cielos, la luna, las estrellas y la tierra. También incluyen el concepto de creación ex nihilo, o sea, refutando el dualismo, la materia preexistente, que la materia existía y que Dios tomó de materia que ya existía para crear. Se refuta eso. Y vemos que ellos sostenían que la creación había sido a partir de la nada. Dios creó a partir de cosas que no se ven, las cosas que se ven. Tenemos evidencia arqueológica de la Torre de Babel. Es confirmada en unas tablas halladas en Irak que confirman que el rey de Ur la edificó en el 2000 a.C. para adorar una deidad de la luna que fue destruida. Los hombres fueron esparcidos y los lenguajes confundidos. La arqueología también ha mostrado que los nombres, lugares y costumbres de los patriarcas ocurre tal cual lo relata Génesis. Sodoma y Gomorra han sido identificados y la evidencia muestra actividad de intenso calor y actividad sísmica que destruyó la ciudad que hemos hallado. ¿Es confiable la Biblia científicamente? Claro que es confiable científicamente. Por ejemplo, alguien objeta tomando el texto de Eclesiastés 1:5, donde dice que el sol salió y se puso. Y alguien dice, óyeme, pero eso no es así. Es la tierra la que gira alrededor del sol. Entonces, ¿cómo es que el sol sale y se pone? Como que si el sol estuviera en movimiento y no nosotros. Entonces la Biblia miente. Ahora, pregúntese por un momento, los meteorólogos, ¿cuál es el lenguaje que utilizan? ¿Le describen a ustedes el movimiento planetario antes de demostrarle la salida del sol y la puesta? ¿O le hablan en lenguaje de apariencia, en lo que ellos ven, en lo que ellos perciben? Claro que sí, ellos hablan de la salida y de la puesta del sol.
Los meteorólogos, ¿y por eso están errados los meteorólogos? No, ese lenguaje se le llama lenguaje fenomenológico, el lenguaje de la apariencia. Entonces la Biblia es confiable científicamente. Incluso Génesis 1:21 dice que solo la vida produce vida. ¿Y qué confirma la ciencia? Que solo la vida produce vida. Entonces, y la Biblia lo anticipó con ¿cuántos años de antigüedad? Que la tierra estaba suspendida por la nada, que la tierra era redonda, que habían corrientes en las aguas de los mares, y todo ha sido confirmado, que el aire tiene peso, y todo ha sido confirmado por la Biblia, que el ADN está codificado como un software. Si usted siembra, por ejemplo, una semilla de manzana, no le van a nacer peras, le van a nacer manzanas. Todo eso está codificado. Los animales se reproducen según su especie, según su género. Todo está confirmado. Y los avances científicos no existían todavía. La Biblia, con muchos siglos y siglos de anticipación, ya decía que las cosas así eran. Entonces, aunque la Biblia no es un libro de ciencia, sin embargo, cuando la Biblia menciona algo de impacto científico, no se equivoca. La verdadera ciencia estudia las maravillas de la creación de Dios. Y bueno, ahí hay muchísimas más cosas. Algunos críticos cuestionan, por ejemplo, la historia de Jonás. Dicen que Jonás no pudo haber sido tragado por un pez, pero note que en la narrativa de Jonás 1:15 al 17 lo que vemos ahí es un milagro. Dice que Dios fue quien preparó el pez. Ahora, claramente, si los vamos a la evidencia, ahí tengo una imagen donde sale el cachalote. Ahí está, mira el tamaño de esas ballenas, esas especies de ballena, y van en escala. Claramente un ser humano pudo haber sido tragado vivo sin ser triturado por un animal de estos. Sin haber sido mordido, triturado, una ballena de este es capaz de tragárselo vivo. Entonces, esa objeción tampoco tiene sentido. ¿Es posible ser tragado por un cachalote? Claro que sí. Otra pregunta que hacen, pero ¿y cómo sobrevivió? ¿Es posible sobrevivir 3 días en el vientre de un pez? Y algunos, cuando oyen hablar de que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, se imaginan esto: que Jonás estaba acostado en una cama, dormido, tenía un televisor, tenía un ropero, tenía un guinadero de ropa y estaba ahí bien tranquilo. No, hermanos, eso fue terrible. Decía un hermano, un expositor, que lo que a él más le sorprende no es que Jonás haya sobrevivido dentro del pez. Lo que más le sorprende es la tenacidad de Jonás. Tuvo el primer día, tuvo el segundo día y no quería ir a Nínive. Hasta el tercer día y vio la cosa fea, dijo, entonces voy a ir. Realmente voy a ir. O sea, lo que sorprende es la tenacidad, la necedad, los caprichos de Jonás. Cosa que nos pasa a todos nosotros los creyentes también. No sería imposible sobrevivir tanto tiempo en el vientre de una ballena. Sería imposible, sobrevivir tanto tiempo en el vientre de una ballena. Es cierto. Es imposible sobrevivir tanto tiempo en el vientre de una ballena. Por 2 factores. Se hace muy poco probable sobrevivir. Primero, por la falta de oxígeno. Y segundo, por químicas digestivas dañinas. Pero, ¿y qué es lo que nos dice Jonás 1:15 al 17? ¿Qué es lo que nos dice la narrativa de Jonás? Vamos a ver, respuesta. Respondemos. Fijémonos en lo que tratan de verificar. La Biblia, los ateos y escépticos argumentan, la Biblia dice que cualquier hombre puede sobrevivir en el vientre de un pez. La Biblia no dice eso. La Biblia no lo establece como patrón o como regla. La Biblia dice que un hombre puede vivir en el vientre de una ballena por 3 días, como si fuera estándar, regla, norma, cualquiera puede vivir en... No, eso no lo dice. ¿Dónde dice eso la Biblia? No lo dice en ningún texto. Nadie puede vivir en el vientre de una ballena por 3 días. Estoy de acuerdo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Primero, la Biblia no dice que fue una ballena. Segundo, el relato explica claramente que esto fue un milagro, no una ocurrencia natural. Porque alguien dice, pero sobrevivir en el vientre de una ballena o de un pez por 3 días y 3 noches es imposible. Pregúntele, defíneme milagro.
no se puede definir milagro de una mejor forma que algo imposible naturalmente. Esa es la definición de un milagro. Algo imposible naturalmente. Mira, ahí está la definición. Un milagro es una intervención divina en el mundo natural que produce un evento que no hubiese sucedido como resultado de causas puramente naturales. Esa es la definición más natural de un milagro. Por tanto, por definición, un milagro no puede reproducirse en un laboratorio. Por tanto, por definición, un milagro no se puede explicar apelando a las leyes naturales. El caso de Jonás y el pez no puede reproducirse en un laboratorio, ni se puede explicar apelando a leyes naturales, porque fue un milagro. Y un milagro es una ocurrencia así particular. Y bueno, ahí aparecen en pantalla dos, por ejemplo, burladores que se burlan del arca de Noé y de todo esto, pero el tiempo se acabó. Quisiera terminar con unas aplicaciones breves, solo 3 aplicaciones para nosotros. Ahora, ¿qué trae para nosotros todo esto? Que la Biblia sea confiable, que la Biblia sea veraz. ¿Nos vamos a quedar hasta ahí? ¿O será que esto va a tener como efecto un fuerte deseo en estudiar las Escrituras, en interpretar mejor las Escrituras, en sujetarnos a las Escrituras y en vivir una vida de santidad en conformidad a la voluntad de Dios? Si las Escrituras son inerrantes, como ellas mismas se presentan, y la evidencia histórica lo prueba, también no podemos hacer otra cosa que honrarlas, siendo fieles en leerlas e interpretarlas. Teniendo todo esto en mente, toda esta gran cantidad de información, no basta con retenerla. Santiago decía en el capítulo 1, no podemos ser oidores olvidadizos, sino que debemos de ser hacedores de la palabra. ¿Cuánta mayor reverencia debemos tener a este libro tan singular? Es único en su circulación, es único en su invención, es singular en todos los aspectos. Hermano, usted no se imagina cuántas veces se ha anunciado el funeral de este libro y nunca se presenta el cuerpo. Nunca. ¿Cuántas veces ha sido perseguido? ¿Cuántas copias han sido destruidas? ¿Cuánto odio se ha levantado contra este libro? Necesitamos salir, en primer lugar, en defensa de nuestra fe, de nuestras convicciones cristianas. Hay un llamado apologético para usted y para mí. Y sabe, a veces se confunde. Y se dice, hey, estamos hablando de apologética, la apologética, la defensa de la fe, los grandes argumentos racionales. Sí, tenemos buenos argumentos, aquí están. Pero ¿sabe algo? No hay mayor argumento apologético que nuestra propia vida. Y eso es verdad. Mayor que cualquier argumento filosófico, mayor que cualquier argumento teológico que podamos brindar, es nuestra propia vida. ¿Estamos siendo consistentes? ¿Honramos las Escrituras como ellas merecen? Son palabra de Dios. Y Dios dice que Él ha engrandecido su nombre y su palabra por encima de todas las cosas. Y que su palabra permanece en los cielos eternamente. Salmo 119, versículo 89. Y que ella es indestructible, no puede ser abrogada, no puede ser destruida, no puede ser quebrantada, no se le puede añadir, no se le puede quitar, no se puede desunir. Hermanos, necesitamos ver la Escritura no como cualquier libro, no como la revista Avon o un libro de historietas cualquiera. Necesitamos ver la Biblia como lo que realmente es, la palabra inspirada de Dios, un libro singular, un libro sin precedente, un libro que ha cambiado y transformado vida de generación en generación, un libro que ha sido certificado por todas las ciencias, ha sido cuestionado, metido en un laboratorio. Ningún otro libro ha sido tan cuestionado como este. Así que ahí va el primer llamado, a hacer apologética con nuestra vida y también con argumentos. Es un mandato para toda la iglesia. Estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Segundo punto, no vayamos ni por un momento a dudar de su veracidad.
Cristo no dudó, Cristo no cuestionó el canon del Antiguo Testamento. Él dijo, todo es palabra de Dios. Los textos más cuestionados del Antiguo Testamento, Jesucristo dio fe, dio certeza, tuvo convicción de que todas las historias, esa de Jonás, es real. Todo es real. El arca de Noé es real. ¿Sabe? A veces nosotros nos metemos en problemas porque en la escuela dominical a veces quizás nosotros proporcionamos material para las críticas. A veces se puede observar un barquito chiquitito, un botecito y los animales todos sacando la cabeza por las ventanas, todos ahí juntos. Y el arca de Noé no fue así, no fue un simple bote, fue algo grande. No nos dio tiempo de exponerlo, pero necesitamos leer las Escrituras, necesitamos repasar las Escrituras y no dudar ni un momento de su veracidad. Porque alguien le podría preguntar, ¿cómo en ese botecito cabieron 8,000 especies de animales? Necesitamos honrar su palabra yendo a la Escritura. Si decimos amar a Dios, debemos amar y desear el conocerle. Así que no dudemos de su veracidad. ¿Cómo podríamos hacerlo? Sería ir en contra de la razón, contra la inteligencia y lo peor de todo, contra el autor mismo, a saber, es Dios, el autor de su palabra. Tercer punto, huyamos de toda especie de corriente teológica que enseña a creer parcialmente en la Biblia, aduciendo que esta no es verdad en todas sus partes. O la Biblia es verdad en todas sus partes, o no es verdad en ninguna parte. Pero no hay tal cosa como una inspiración parcial. Jesucristo dijo, si les he dicho cosas terrenales y no creen, cosas verificables, que potencialmente son verificables y no las creen, ¿cómo van a creer si les digo las celestiales? Si les digo las espirituales. Lo espiritual depende de la veracidad también de aquello que se puede ver, de aquello que es físico, de aquello que Jesús afirmó. Así que el llamado es, honremos la Escritura, honremos la palabra de Dios y seamos fieles a ella en interpretarla, en guardarla y en ponerla por obra, en vivirla. Y recuérdese, no hay mayor apologética que nuestra propia vida. Así que vamos a venir en palabras de oración, le vamos a dar gracias a Dios por este momento. Digámosle, Señor, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu grande misericordia, porque nos has permitido, Señor, estar en este lugar, poder, Señor, enseñar tu palabra. Gracias por tu amor, tu misericordia que derramas en nuestros corazones, Señor. Gracias por tu palabra, por la veracidad de ella. Ayúdanos a vivir a la luz de la veracidad de ella, Señor, de la confiabilidad de ella, a no dudar, a no mostrarnos escépticos, Señor, de tu palabra, Señor, sino a guardarla como lo que ella es, palabra de Dios, autoridad definitiva, en el nombre de Jesús. Ayúdanos porque somos débiles, somos frágiles, decadentes, Señor, somos olvidadizos, cometemos tantos errores, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén.